Hola, ¿cómo estás? Yo soy Eddie y hoy salí a hacer un recorrido, a hacer una conexión con la naturaleza y decidí grabar este video porque muchas personas me han pedido, Eddie, cómo utilizar la creatividad para resolver problemas, cómo ser más creativo. Y bueno, en este momento decidí hacer ese video exclusivamente para ti. Hoy te voy a mostrar cómo usar la creatividad para resolver problemas en 3 pasos simples. Acompáñame en este viaje. Una de las habilidades para el futuro, el ambiente laboral, estudiantil y también para las relaciones entre los seres humanos es la creatividad. Y mi misión es ayudarte a entender cómo funciona ese proceso para que te tornes una persona más creativa, entusiasta, alegre, productiva y más valiosa para el ambiente en el que te desenvuelves hoy. Pero antes vamos a desaprender para poder aprender a ser creativos. Sí, digo esto porque cuando crecemos nos van enseñando algunos modelos que vamos construyendo y vamos instaurando. Y para eso hoy necesitamos desaprender para adquirir nuevos conocimientos. En primer lugar, existen mitos que tenemos que desconstruir. Primero, que la creatividad es para solamente algunas personas en especial, o sea, que es un don. No, es una habilidad que todo el mundo tiene y que somos capaces de desarrollar y entrenar. Que la creatividad es solamente para artistas, personas de marketing y para científicos. No, es una habilidad que puede ser utilizada para resolver problemas simplemente utilizando nuestra imaginación. Y que la creatividad es muy difícil, que es complicado poder ser creativo. No, es algo muy sencillo y te voy a explicar de una forma simple cómo puedes desarrollar estas características en ti. Y vamos allá con los 3 pasos que te van a convertir en una persona más creativa y con la capacidad de resolver problemas. El paso número 1 es mantén tu mente abierta. Esto es fundamental para el proceso de la creatividad para resolver problemas. Estar abierto a los cambios, abierto a cualquier situación que te depare la vida, tu grupo de trabajo, tu empresa, es siempre mantener una posición de aceptación, de estar abierto a todas las situaciones que sucedan y buscar soluciones alternativas para ellas. Por ejemplo, hoy cuando hablamos de aceptación, mantener la mente abierta es estar siempre abierto también a las diferentes formas de aprender. Puede ser del celular, puede ser de la computadora, puede ser de un libro, porque la creatividad necesita de información. Un concepto muy importante es el Shoshin, que viene de la filosofía budista y que significa mente de principiante. Es mantener siempre la mente de niño, es la mente como un niño, es la mente infantil. Julia Cameron, en el libro El Camino del Artista, dice que debemos estar dispuestos siempre a pedir ayuda, estar dispuestos a crear a pesar de las dudas. La creatividad es un acto de fe y debemos estar dispuestos a ser fieles a esa fe y a compartirlas con otras personas y recibir algo en cambio. El segundo paso es usa tu imaginación. Esto es un poder muy importante que todo el mundo tiene. Tú puedes utilizarlo en tu plena capacidad. Hoy muchas personas no son capaces de utilizar este poder en su máxima expresión y viven la vida sobre la base del miedo y no consiguen prácticamente nada. ¿Qué te recomiendo con este paso de la imaginación? Comenzar a imaginar, crear en tu mente una imagen clara de aquello que tú quieres lograr. Las cosas que hoy nosotros disfrutamos fueron creadas por personas que en su momento utilizaron la imaginación con un poder fundamental. Albert Einstein, Thomas Edison, Leonardo da Vinci y más contemporáneo Steve Jobs. O sea, los recursos que hoy disfrutamos fueron frutos de la imaginación de esas personas y que hoy resuelven grandes problemas en la humanidad. Una de las formas de utilizar la imaginación es aplicándola con una técnica que se llama visualización creativa. Tiene varios pasos. El primero es pensar qué tú quieres lograr. Segundo es ir para un lugar donde no haya distracción, ni el perro, ni el gato, ni el bebé, ni mamá, ni papá, apartado de todo. Si quieres poner una música agradable, instrumental, tibetana, una música que te inspire, te voy a poner aquí en la descripción alguna sugerencia y vas a comenzar a visualizar aquello que tú quieres, crear una imagen en tu mente de aquello que tú quieres lograr.
y poco a poco vas haciéndolo más intenso y tienes que vibrar con ese proceso. Tienes que sentirlo bien. La primera vez quizás no te salga bien, pero la segunda, la tercera y la práctica constante se va a ir perfeccionando. Y el tercer paso es la observación creativa, pero te lo voy a explicar allí. Ven conmigo. La observación creativa es fundamental para resolver los problemas. Es la observación que observa cómo las cosas funcionan. Así también dice Leandro Carnal, que es un filósofo brasilero, es aquella mirada que observa el cómo funcionan las cosas. Cómo funciona lo que está a nuestro alrededor es tener una mirada atenta a las cosas que existen por el camino. Hay muchas soluciones creativas que nos encontramos y que a veces solamente decimos, wow, mira, qué bien, qué inteligente ese que hizo eso. O mira, qué bueno esto, ¿verdad? Qué loco, qué inspirador. Pero realmente es tú estar atento a esa solución creativa y ahí aplicar una técnica muy sencilla que es la técnica del zoom in y zoom out. Y ella consiste en, primero, zoom in es aprofundar, hacer una mirada profunda en aquella solución creativa que te encontraste en el camino. Y ahí tú vas a hacer un análisis del concepto genérico de esa idea. O sea, ¿qué provocó a ese creador crear esa solución? Y de ahí hacer un zoom out. ¿Qué significa zoom out? Es hacer una extracción de ese concepto y almacenarlo en tu repertorio, o sea, llevarlo para tu contexto. Porque una vez que tú tienes esa idea almacenada, puedes utilizarlo en tu área de trabajo, tu negocio, en tu empresa o en cualquier área que te sirva utilizarlo. Y ahí entra la parte de la combinación. Y ahí aparece un resultado que es la innovación de un proceso combinativo que sale a partir de esa idea que tú viste en algún momento. Para que veas cómo funciona, un ejemplo claro es la combinación de la estera rolante de un aeropuerto llevado a un restaurante de comida japonesa. Una persona hizo un zoom in, aprofundó en ese concepto y lo llevó a un ámbito diferente. ¿Eso qué trae? Comodidad para el cliente, porque ya no tiene que ir a algún lugar o simplemente el camarero traer la comida. No, la estera pasa al lado de la mesa y el cliente ya retira su pedido. Eso es un ejemplo de una combinación que puede generar un valor agregado a un producto, a un servicio o a determinada situación que tú quieras transformar en tu realidad. Espero que estos 3 pasos te hayan servido, que lo puedas utilizar en tu día a día y me cuentas aquí en la caja de comentarios cómo fue la vivencia de ese proceso y los resultados que alcanzaste. También te voy a agradecer que sugieras algún tema interesante que tenga que ver con creatividad que podamos traer aquí a este canal y que pueda servir también para tu conocimiento. Si te resultó interesante, clica en me gusta para que este video llegue a más personas y suscríbete al canal para que me acompañes en este viaje. Nos vemos.